De todo sobre el coronavirus. Estamos en plena pandemia. Si esto fuera un partido de fútbol, señor, señora, estamos como en los 20 minutos del primer tiempo. Mire, cuánto falta. Usted, si a usted le gusta el fútbol, usted sabe que el equipo sale, los equipos salen cuando son partidos importantes, sobre todo de Copa del Mundo, partidos por títulos, partidos por puntos muy importantes. Oiga, la, el respeto que se tienen los dos equipos de fútbol. Los primeros 5, 10 minutos se estudian, 15. Recién a partir del minuto 15, 20 se sueltan un poco después de haber estudiado al rival. Bueno, estamos en eso. Estamos como en los 20 minutos del primer tiempo de esta pandemia. Ha pasado la ola por Asia, ha pasado la ola, la primera por Europa, por Estados Unidos, que todavía no termina desde que empezó en marzo. Ha pasado la primera ola por América Latina, está pasando, en el Perú está pasando esta primera ola. En Europa ya pasó, están en plena segunda ola. Llegará la segunda ola por acá. ¿Cuántas más olas habrán? La vacuna va a ser de repente como el descanso del primer tiempo y luego viene el segundo tiempo del partido. O sea, lo que estoy tratando de decirle, señor, es que falta mucho. Falta bastante para que esta pandemia llegue a controlarse del todo. Y mientras tanto, mientras se llegue a controlar, nosotros como personas todos tenemos una obligación. ¿Cuál es? No infectarnos, tratar de no infectarnos, tratar de disminuir nuestro riesgo, nuestra probabilidad de contagio, escogiendo a dónde vamos, con quién estamos, pasando menor tiempo posible en lugares que estén con mucha aglomeración, usando nuestra mascarilla, lavándonos las manos. O sea, tenemos que manejar con inteligencia ese riesgo, esos factores de riesgo. Eso es lo que tenemos que hacer por los próximos meses y meses, por lo menos durante todo el 2021. Y quién sabe si hasta mediados del 2022, porque ¿cuándo llegará la vacuna? Y la vacuna no lo va a solucionar a la pandemia, no va a solucionar la pandemia de un momento a otro. Entonces, todo esto para decirles de que recién estamos en los 20 minutos, 25 minutos a lo máximo del primer tiempo de este partido. Y nos toca cuidarnos. Y la segunda ola por Europa es muy, muy intensa. En Alemania, por ejemplo, la cosa no está bien. La canciller de Alemania, la señora Angela Merkel, ella dijo lo siguiente, escuchemos esto. Quedan exactamente 14 días para la Navidad, 14 días, y debemos hacer todo lo posible para que no haya un nuevo aumento exponencial. Si tenemos demasiados contactos antes de Navidad y al final son las últimas Navidades que pasamos con nuestros abuelos, supondría una gran pérdida. Evitemos hacer eso. Ahí está. Mire, en Alemania le están pidiendo a la gente que planee su Navidad. Y en el Perú, ¿ya usted está planeando su Navidad, señora, señor? Vamos a conversar con alguien que está en Alemania, ¿qué le parece? Vamos a conversar con una candidata a doctorado en ciencias políticas. Ella está con nosotros en este momento en la línea telefónica y vamos a contactarla en este momento y es Denise Rodríguez Olivari. Denise, muy buenas tardes, qué gusto de saludarte. Buenas tardes, bueno, buenas noches desde aquí, doctor Huerta. ¿Cómo está? Hola, sí, efectivamente. ¿Qué horas son allá? 8:05:13. ¿Qué horas son allí? Son Os- las 9:45 de la mm, noche. 9:45 de la noche. Pues gracias, Denise, por estar con nosotros para que le cuentes a nuestros oyentes cómo están pasando la pandemia, cómo están pasando esta segunda ola por Alemania, cómo han caído las palabras de la canciller Angela Merkel de que la gente no se reúna por Navidad y sobre todo para que nos cuentes cómo ha ido esta pandemia en Alemania. ¿Te parece? Por favor, tomamos una breve pausa y regresamos en un momentito. No se vayan.
a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por dejarme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Hoy estamos martes 15 de diciembre. Vamos a conversar sobre la experiencia de Alemania. ¿Qué pasó en Alemania? ¿Cómo llegó la primera ola en Alemania? ¿Cuán fuerte fue? Y la primera ola terminó como está terminando ahora, al parecer la primera ola en el Perú en el comienzo del verano. ¿Qué pasó? Vamos a conversar con Denise Rodríguez Olivari. Ella es politóloga, candidata a un doctorado en ciencias políticas en la Universidad Humboldt en Berlín y nos atiende desde Alemania. Denise, nuevamente, buena noche para ti, buenas tardes para el Perú. Denise, ¿cómo fue la primera ola? Si puedes hacer un brevísimo resumen, ¿cómo fue la primera ola de coronavirus en Alemania? ¿Fue muy intensa? ¿Cómo fue? Bueno, de hecho fue bastante leve, ¿no? Fueron un par de semanas de confinamiento total. De hecho, yo las pasé en Perú, así que vengo de ola en ola, digamos, de cuarentena en cuarentena. Y al volver en el verano, la cosa estaba bastante relajada, se permitían algunas reuniones, incluso llegué a estar en momentos en los que se podían 20 personas en un lugar cerrado. Y a mí lo que realmente me preocupa, y espero que no pasa en Perú, pero me parece que es bastante inminente, es que la segunda ola ha sido exponencialmente peor que la primera. O sea que Ha esta segunda sido, ola, sí, esta segunda ola que sí, están teniendo ahora es muchísimo peor que la primera. A ver, en España, inédita. sí, tenemos referencias que en España, en Francia, etcétera, es como que la gente que salió de la primera ola se relajó, víctima de la fatiga pandémica y el verano, y se relajó. ¿Sucedió lo mismo en Alemania? ¿Estiman los analistas, los que saben de esto, que Alemania se relajó mucho en el verano? Bueno, el verano europeo tiene cosas que hacen que la gente se relaje, ¿no? Las reuniones sociales, eventos, salidas. Los alemanes son personas que disfrutan mucho el aire libre, entonces salen a los parques, hacen picnics, viajan. Hubieron muchos viajes por vacaciones y lo más complicado es que ahora enfrentamos una segunda ola en medio de un invierno duro, que anochece a las 4 de la tarde, no se puede salir, no se puede hacer nada. Entonces también yo le sumaría el efecto de la fatiga pandémica más estos trastornos de tristeza y depresión propios del invierno, ¿no? Ujú. O sea que en este momento la segunda ola está terrible. ¿Cómo han caído las palabras de la señora Merkel de que no hayan reuniones familiares por Navidad? Ha sido bastante sorprendente porque, claro, el pueblo alemán se caracteriza por ser bastante racional, entonces ella apela mucho a cuidar a la familia, a cuidar al abuelo, a cuidar a la abuela. De hecho, es bastante emocional, cosa que no se ha visto antes, al decir por Claro. favor no salgan. Ella ha hecho mucho, ha utilizado como capital político su background como química cuántica. Ella tiene un doctorado en química cuántica, ella vivía en lo que era Alemania del Ujú. Este y ella siempre habla de cómo esa experiencia forjó su carácter y ella ha tomado con mucha delicadeza el hecho de restringir libertades de movimiento, ¿no? Porque recordemos que Alemania estaba partida en dos. Entonces, el entrar a una segunda ola con una serie de restricciones de libertad de movimiento, de libertad de reunión, a algunas personas les resulta también duro, sobre todo personas mucho mayores, porque les recuerda los viejos regímenes, ¿no? Entonces, aquí ha Ujú. sido muy sensible hablar de temas de restricciones, de libertades, incluso de vigilancia. En Alemania se respeta muchísimo la privacidad, el uso de correos electrónicos o de apps que de alguna manera hagan el tracking, es bastante controversial. En el grupo, digamos, de oposición van desde conspiranoicos hasta extrema derecha, neonazis, personas que están, digamos, anti-vaxxers, personas que no creen en las vacunas. Entonces, además de ser un tinte, digamos, de control de pandemia, también tiene un tinte político que no se debe perder de vista, ¿no? Exactamente, yo creo que esa es una de las grandes lecciones que hemos aprendido de esta pandemia, Denise, es que ha dividido a los pueblos en base a los tintes políticos, eso en todo lado, absolutamente en todo país. Y eso es lo que yo quería escuchar y te adelantaste, te iba a preguntar de eso. Entonces, allí también, obviamente, están divididos desde el punto de vista político en base a puntos de vista de libertad, restricciones. Allí hay gente antimascarilla también. Sí, de hecho, yo, bueno, estuve en Perú bastantes meses, luego vine para aquí y las personas que se han tomado las cosas más relajadas creo que son aquí. Nunca he visto tantos hombres, porque normalmente eran hombres, digamos, de mediana edad usando la mascarilla tan mal, incluso sin mascarilla.
lo cual a mí me resultó bastante chocante porque al volver de un régimen bastante estricto en Lima, aquí la gente se lo tomaba pues de manera mucho más relajada y sí fue, digamos, visualmente un poco chocante. Creo que la gente ha estado entrando en razón. Les ha costado entender que le pasa a todo el mundo, nos puede pasar entrando a una tienda, nos puede pasar viajando, pedirnos que no salgamos. Yo, bueno, vivo sola, estoy haciendo un doctorado, pasar Navidad sin ver a mi familia por primera vez en bastantes años, a muchos les va a pasar. Incluso, por ejemplo, decretan una ley que dice solo puedes ver a familia cercana y qué pasa con aquellos extranjeros que no tienen familia. Entonces, hay un montón de cosas que se tienen que ver en medio de este confinamiento, ¿no? El lado económico, bueno, Alemania es la economía principal de Europa, es la cuarta economía del mundo. Si la economía más grande está diciendo nos estamos quedando sin camas, esto es bastante serio, es para tomárselo, hay que pensarlo. O sea No que es tan simple. están llegando a ese punto de estar copados en camas de hospitalización y camas de cuidados intensivos, ¿no? Sí, no se han agotado, no hemos llegado Claro, a está niveles como Perú, copándose. Ujú. pero claro, aquí como ya se planifica con mucho tiempo, no van a llegar al punto donde en Perú que uno va a la puerta de un hospital y en emergencia le rechazan, digamos, el acceso. Exacto, exacto. La última vez que leí una encuesta hecha en Alemania decía que más o menos el 30-35% de los alemanes no se vacunaría cuando la vacuna esté disponible. ¿Han cambiado esas cifras? ¿Sabes algo de eso? No, aquí es muy curioso porque sí, la verdad que la gente valora tanto su libertad en ese sentido que de alguna manera temas de salud pública igual se ponen en tela de juicio, ¿no? Mucha gente incluso está dudando que el COVID y la pandemia causada por el COVID exista. Hay muchas marchas anti leyes de confinamiento. Ujú. A mí me sorprende, pero estamos hablando de miles de personas que marchan sin mascarilla a lo largo de estos meses, ¿no? Ujú. Entonces, me resulta bastante contradictorio porque, claro, es un país donde la información está disponible, donde hay una serie de, digamos, de avances. De aquí salió básicamente la vacuna de un pequeño laboratorio junto en alianza con Exacto. Pfizer. Entonces, BioNTech. Ujú. aquí se puede comprar una prueba en una farmacia, por ejemplo, para hacer la prueba rápida sin ningún tipo de ir a un establecimiento de salud, por ejemplo. Incluso discotecas, Berlín es muy conocido por su vida nocturna y discotecas que antes eran clubes, ahora funcionan como centros de testeo. Entonces, sí, Ujú. es cuestión de ir adaptándose, ¿no? Muy bien. En resumen, entonces, Denise, el pueblo alemán, como cualquier otro pueblo, tiene sus tintes políticos, tiene sus divisiones, tiene sus puntos de vista y por más disciplinados que parezcan a la distancia, están sufriendo mucho en este momento, pero obviamente cada grupo tiene su manera de expresarse. Sí, exactamente. Yo también quisiera hacer el paralelo con Perú, ¿no? Porque normalmente creo que nos dimos, como diríamos en Perú, con palo. El Mm. peruano no respeta las reglas, el peruano no hace nada. Y al ver los números en Alemania, al ver cómo la gente de alguna manera reaccionaba Ujú. a la pandemia, también me ha sorprendido. Y creo que ningún ser humano, no importa de qué país sea, está preparado para lidiar Exacto. con una pandemia que va a durar más de un año. Exactamente. Bueno, Denise, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por habernos dado estos minutos y darnos una pequeña radiografía de lo que está ocurriendo en Europa, en Alemania. Te deseamos la mejor de las suertes en tu doctorado, que tengas unas felices fiestas de fin de año. Muchísimas gracias. Igual, igualmente, doctor Huerta. Gracias por la Encantado. invitación. Gracias. Qué lindo. Muy bien, ya vamos a regresar inmediatamente después de los titulares, señor, señora. Pero ya vio, mire cómo es la vida en Alemania, divididos igual políticamente, marcha por acá, marcha por allá, no mascarillas por aquí. Mire lo que tenemos. Regresamos.